Hay un momento, y probablemente ya lo hayas sentido, en el que algo no termina de cuadrar. Es sutil, casi fácil de ignorar. La forma en que ella te mira un segundo de más, la manera en que su energía cambia cuando entras en la habitación, o cómo recuerda pequeños detalles sobre ti que ni siquiera recuerdas haberle contado. Y te dices a ti mismo, no, no es esto, porque sería complicado, porque ella es más joven, porque cambia cómo podrían verte los demás, porque te obliga a cuestionar lo que creías entender sobre la atracción, sobre ti mismo. Pero aquí está la incómoda verdad que aún no has dicho en voz alta. Tú también lo sientes, no de la misma manera, no con la misma intensidad, pero lo suficiente como para dudar, lo suficiente como para pensar en ella cuando no deberías. Y esa duda, esa pausa mental silenciosa en la que no cortas esto de inmediato, es donde esto comienza. Antes de que lo descartes o hagas clic para salir, quédate conmigo un minuto. Y si algo de lo que digo empieza a sentirse demasiado preciso, esa es probablemente una señal de que necesitas escucharlo. Así que quizás guarda esto o vuelve a leerlo más tarde. No por mí, por ti, porque lo que está pasando aquí no se trata solo de ella, se trata de lo que ella representa. Verás, cuando alguien más joven se siente atraída hacia ti, realmente atraída, eso hace algo en tu sentido de identidad. No solo se siente halagador, se siente desorientador. Empiezas a hacerte preguntas silenciosas que no esperabas. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? ¿Qué ve en mí? Y debajo de esas preguntas hay algo más profundo. Una parte de ti que se pregunta si esto es la prueba de algo, la prueba de que aún lo tienes, de que no perdiste tu oportunidad, de que quizás no eres tan invisible como a veces te sientes. Esa es la parte que la mayoría de los hombres no admiten. Pero yo lo haré, porque me he sentado frente a hombres como tú. Hombres que son serenos, racionales, experimentados, y los he visto luchar para darle sentido a una conexión que no encaja perfectamente en sus vidas. Y la verdad es que no es aleatorio. Ella no se ha fijado en ti por casualidad. Hay una razón por la que se siente atraída específicamente hacia ti. Y si te inclinas hacia esto o te alejas, depende completamente de si estás dispuesto a entender lo que realmente está sucediendo debajo de la superficie. No la fantasía, no el ego, sino la psicología de todo esto. Porque si no miras de cerca, no solo la malinterpretarás a ella, te malinterpretarás a ti mismo. Y ahí es donde las cosas, silenciosamente, empiezan a desmoronarse. Te repites que probablemente es solo admiración, que es joven e impresionable. Quizás te ve como estable, con los pies en la tierra, como algo seguro en un mundo que todavía le parece impredecible, y esa explicación ayuda. Mantiene todo bajo control. Pero entonces ella hace algo que no encaja en esa narrativa. No es solo admiración, es la forma en que te desafía suavemente pero de manera directa, la manera en que no está completamente de acuerdo contigo, incluso cuando claramente te respeta, la forma en que se queda callada a veces, como si estuviera guardando algo, algo que no está segura de debería decir. Eso no es admiración pasiva, eso es inversión emocional, y tú sientes el cambio, te notas volviéndote más consciente cerca de ella, más cuidadoso con tus palabras, más presente de una manera que te sorprende, como si no quisieras decepcionarla. Ahí es donde se complica, porque ahora no se trata solo de los sentimientos de ella, se trata de lo que está pasando dentro de ti. Empiezas a ajustarte ligeramente, nada obvio, pero suficiente para que, si te observaras desde fuera, lo notaras. Te tomas un poco más de tiempo para elegir lo que dices, te preguntas qué quiso decir con ciertas cosas, y quizás la parte más inquietante, no te importa del todo. Hay algo vivo en esto, algo que se siente diferente a las dinámicas a las que estás acostumbrado, porque con mujeres más cercanas a tu edad, a menudo hay un ritmo predecible, familiar. Conoces las señales, sabes cómo se desarrollan las cosas, pero con ella es menos estructurado, menos guardado, más abierto, y esa apertura saca de ti algo que no sabías que se había quedado en silencio, una versión de ti mismo un poco más curiosa, un poco más comprometida, quizás incluso un poco más esperanzada, y ahí es donde debes tener cuidado, no porque esté mal, sino porque es poderoso. Verás, la atracción hacia alguien más joven a menudo conlleva un tipo de intensidad emocional que se siente pura, pero también es sin filtros. Ella no ha aprendido a ocultarla como los demás, no ha construido las mismas defensas, así que cuando te mira así, cuando escucha cómo lo hace, se siente real de una manera que es difícil de cuestionar.
Y quizás lo es, pero real no siempre significa con los pies en la tierra, y esa es la línea en la que estás parado ahora mismo, lo sepas o no, porque cuanto más te permites inclinarte hacia ese sentimiento, esa sensación de ser visto, deseado, comprendido, más difícil se hace dar un paso atrás y hacerte la pregunta que realmente importa. ¿Esta conexión se basa en quién eres o en lo que representas para ella? Y si eres honesto, no estás del todo seguro de que quieres saber la respuesta todavía. Hay algo de lo que raramente se advierte a los hombres. No es la atracción en sí misma, sino la forma en que la atracción puede convertirse en un espejo del que empiezas a depender, especialmente cuando proviene de alguien que todavía siente que está descubriendo el mundo, porque cuando ella te mira, realmente te mira, no solo se siente como atención, se siente como una confirmación, y ahí es donde las cosas cambian sutilmente. Empiezas a asociar su presencia con una versión de ti mismo que te gusta más, una versión que se siente más viva, más deseable, más intacta, no rota, no desvaneciéndose, no pasada por alto, solo vista. Y si soy honesto contigo, ese es uno de los sentimientos más seductores que existen. No es ella, es la forma en que te sientes contigo mismo cuando ella está cerca. Quizás ni siquiera notas qué está pasando al principio, pero entonces algo pequeño cambia. Empiezas a prestar más atención a cómo te perciben. Te encuentras ligeramente más compuesto cuando ella está cerca. Te sorprendes queriendo ser mejor en formas que no has intentado en mucho tiempo. No por crecimiento, no por disciplina, sino por ella. Y ahí es donde se vuelve psicológicamente interesante y un poco peligroso, porque ahora tu estado emocional está parcialmente externalizado. Te sientes más agudo cuando ella está comprometida, más apagado cuando ella se aleja, y esa fluctuación, eso ya no es solo atracción. Es dependencia formándose disfrazada, no dramática, no obvia, solo lo suficientemente sutil como para negarla. Te dirás a ti mismo, solo estoy disfrutando la atención. Pero tu sistema nervioso ya conoce la diferencia entre disfrute y apego y responde en consecuencia. Hay una razón por la que esta dinámica se siente tan absorbente. No solo estás interactuando con ella, estás interactuando con cómo ella te hace verte a ti mismo. Y ella, por otro lado, está interactuando con algo que todavía está tratando de entender. Tú tienes más contexto de vida, más historia emocional, más conciencia de las consecuencias. Ella tiene intensidad, curiosidad, verdad emocional inmediata. Esa combinación crea un tipo de desequilibrio que se siente magnético pero también inestable si no se maneja con conciencia, porque uno de ustedes está interpretando el momento y el otro está viviendo dentro de él. Y esas dos cosas no siempre se alinean. Aquí es donde muchos hombres cometen un error silencioso. Asumen que la intensidad es igual a compatibilidad. Asumen que la atención es igual a profundidad. Pero a veces, lo que se siente como una conexión profunda es simplemente dos lenguajes emocionales muy diferentes chocando en el mismo espacio. Y si no reduces la velocidad lo suficiente para notar esa diferencia, puedes empezar a construir significado donde solo hay química y proyección. No engaño, solo señales mal interpretadas. Y eso es más difícil de reconocer que cualquier otra cosa, porque nada de ello se siente falso en el momento. Se siente vivo. Pero no todo lo que se siente vivo está destinado a ser actuado. En algún momento te sorprendes haciendo algo que no planeaste hacer. Empiezas a pensar en el futuro de esta conexión. No de una manera dramática que cambie la vida, no como una confesión de ¿a dónde va esto?, sino en pequeños bocetos mentales, una conversación que aún no han tenido, un escenario que repites donde las cosas se sienten ligeramente diferentes, una versión de la realidad en la que no te lo cuestionas tanto. Y ahí es cuando te das cuenta de algo importante. Ya no solo la observas a ella, estás editando el significado de lo que ella representa. Aquí es donde la psicología se vuelve un poco incómoda, porque la atracción rara vez se trata solo de la persona frente a ti. Se trata de los vacíos emocionales que llena temporalmente, y ella, se dé cuenta o no, podría estar llenando un espacio que no tiene nada que ver con su edad y todo que ver con el momento. Quizás es la parte de ti que no se ha sentido completamente elegido en un tiempo. Quizás es la parte que se pregunta si te has vuelto demasiado predecible, demasiado asentado, demasiado invisible en las formas que importan. Y entonces ella aparece, no ruidosamente, no agresivamente, sino con una atención que se siente diferente. No performativa, no transaccional, solo enfocada. Y ese enfoque puede sentirse como oxígeno cuando no te habías dado cuenta de que estabas aguantando la respiración. Pero aquí es donde quiero que hagas una pausa interna.
no porque estés haciendo algo mal, sino porque la claridad importa más que el impulso. Pregúntate algo en silencio. Si ella dejara de mirarte así mañana, ¿qué es lo que exactamente echarías de menos? Sé honesto. ¿Echarías de menos a ella como persona o echarías de menos la versión de ti mismo que solo existe cuando ella está prestando atención? Porque esas no son lo mismo, y confundirlas es donde el enredo emocional comienza a perder el equilibrio. Ahora, también hay algo más sucediendo debajo de todo esto que quizás no has nombrado completamente todavía. Te estás volviendo más emocionalmente alerta alrededor de ella, más sensible a los cambios de tono, más consciente de las pausas en la conversación, más sintonizado con lo que ella no dice. Ese tipo de conciencia se siente como conexión, pero también puede ser una forma de hipersintonización donde tu mente comienza a escudriñar en busca de significado en todo, porque las apuestas se sienten más altas de lo que realmente son. Y cuando eso sucede, la neutralidad desaparece. Todo se vuelve significativo. Una mirada, una demora en responder, un tono ligeramente diferente. Y de repente, tu mundo interno comienza a reaccionar a señales que ella quizás ni siquiera está enviando conscientemente. Así es como la intensidad emocional crece sin una comunicación clara, no a través de grandes declaraciones, sino a través de la interpretación. Y la interpretación es poderosa, pero no siempre es precisa. Aquí es donde quiero que te mantengas con los pies en la tierra en algo muy simple. Aunque todo dentro de ti se sienta menos simple ahora mismo, solo porque algo se siente significativo, no significa que haya sido claramente definido. Y sin definición, las emociones tienden a llenar los espacios en blanco por sí mismas. A veces maravillosamente, a veces peligrosamente y a veces ambas cosas a la vez. Hay un momento en dinámicas como esta donde el silencio comienza a sentirse diferente. No vacío, no neutral, sino cargado. Envías un mensaje y esperas un poco más de lo habitual para ver si ella ha respondido. Vuelves a leer algo que dijo antes, no porque fuera confuso, sino porque estás tratando de entender lo que significaba debajo de las palabras. Y lentamente, sin que nadie lo anuncie, la temperatura emocional sube. Pero esto es lo que la mayoría malinterpreta de ese cambio. No es causado por lo que se dice, es causado por lo que se imagina en el medio. Cuando alguien más joven se involucra emocionalmente, a menudo hay un tipo de apertura que se siente refrescante, menos guardada, menos estratégica, menos filtrada. Y para alguien como tú, alguien que probablemente ha aprendido a leer a las personas, a anticipar reacciones, a navegar la complejidad, esa apertura puede ser desarmante porque no estás acostumbrado a tener que interpretar tampoco. O quizás no estás acostumbrado a que alguien te interprete a ti tan directamente, y eso puede crear una inversión extraña. De repente, no eres tú quien maneja la distancia emocional, eres tú quien está siendo observado, no de manera crítica, sino curiosa, como si ella todavía estuviera formando una comprensión de quién eres e inconscientemente te invitara a quedarte lo suficientemente cerca para que ella pueda resolverlo. Ese tipo de atención puede sentirse increíblemente personal. Pero es importante no confundir la intensidad con la claridad, porque la apertura emocional, especialmente en la atracción juvenil, a veces puede expresarse más rápido de lo que la comprensión puede seguirle el ritmo. Eso no la hace menos real, solo significa que todavía se está formando, y puedes sentir esa formación en tiempo real. Eso es parte de por qué esta conexión se siente tan mentalmente absorbente. Todavía no hay una versión terminada de ella, solo movimiento, solo potencial, y la mente odia las cosas inconclusas. Intenta completarlas automáticamente, así que empiezas a llenar los espacios en blanco emocionales. Ella debe sentir algo más profundo de lo que dice. Esto probablemente significa más de lo que parece. Hay algo aquí que necesito entender completamente antes de decidir qué es, pero nota lo que está sucediendo en esos pensamientos. Ya no solo estás experimentando la interacción, estás construyendo significado a su alrededor. Y la construcción puede convertirse fácilmente en proyección si no tienes cuidado. Ahora, quiero ser muy preciso sobre algo aquí, porque esto es donde muchos hombres cometen un error inconscientemente. Puedes absolutamente sentir una fuerte conexión con alguien más joven. Puedes absolutamente respetarla, sentirte conmovido por ella, incluso aprender de ella. Pero la responsabilidad de tu lado es diferente porque tú cargas con más contexto, más conciencia de cómo la intensidad emocional puede evolucionar, más comprensión de lo que las líneas borrosas tienden a costar con el tiempo.
Y eso significa que tu papel no es intensificar el sentimiento, es interpretarlo con honestidad. Incluso cuando la honestidad reduce un poco la fantasía, especialmente entonces, porque si no lo haces, algo sutil comienza a suceder. Empiezas a vivir dentro del punto culminante emocional de la conexión en lugar de la realidad completa de la misma. Y esas no son lo mismo, una se siente como expansión. La otra requiere claridad, y la claridad es a menudo lo que te saca de la niebla emocional, incluso cuando parte de ti no quiere dejarla todavía. Hay un cambio silencioso que ocurre cuando la atracción deja de ser algo que notas y se convierte en algo que anticipas. No entras a una habitación pensando en ello, pero en algún lugar del fondo de tu mente ya hay un hilo corriendo. ¿Estará ella allí? ¿Me mirará de la misma manera hoy? ¿Se sentirá algo diferente? Y esa anticipación te cambia antes de que suceda algo. No dramáticamente, no de una manera que otros notarían, pero internamente crea un tipo de tensión suave, una disposición, un inclinarse emocional sutil hacia adelante. Y quiero que notes algo importante aquí. No para juzgarlo, sino para entenderlo. Porque lo que estás experimentando ya no es solo atracción, es pronóstico emocional. Tu mente está comenzando a predecir una recompensa emocional basada en su presencia. Y cuando el cerebro comienza a pronosticar así, reorganiza silenciosamente lo que se siente importante. Tu atención cambia, tu sensibilidad aumenta, tu punto de referencia interno cambia sutilmente, y sin darte cuenta, ella se convierte en una especie de señal emocional en tu día. No porque lo hayas elegido conscientemente, sino porque tu mente aprendió a asociarla con un estado de sentimiento específico. Ese estado de sentimiento podría ser emoción, validación o simplemente la sensación de estar más despierto en ti mismo. Pero sea lo que sea, tu sistema comienza a rastrearlo. Y ahí es donde el apego comienza a formarse de una manera que se siente casi invisible mientras está sucediendo. Ahora, aquí es donde quiero ralentizar esto emocionalmente contigo, porque no estoy hablando de algo dramático o extremo, estoy hablando de algo muy humano, la forma en que nos vinculamos, no solo a las personas, sino a la versión de nosotros mismos que aparece a su alrededor. Y ella, en esta dinámica, se convierte en un espejo que refleja una parte de ti que se siente más receptiva, más comprometida, más emocionalmente presente de lo habitual. Y ese reflejo puede sentirse adictivo de una manera sutil. No porque ella esté haciendo algo intencionalmente, sino porque te estás experimentando a ti mismo de manera diferente a través de su atención. Y esa distinción importa más de lo que la mayoría de la gente cree, porque en cierto punto dejas de preguntar ¿quién es ella? Y empiezas a preguntar, sin querer, ¿quién soy yo cuando ella está aquí? Y esa segunda pregunta es donde el enredo emocional se profundiza, no a través de la acción, sino a través de la identidad. Ahora, hay otra capa aquí que merece honestidad. Cuando hay una diferencia de edad, incluso pequeña, el ritmo emocional a menudo no coincide perfectamente. Ella puede estar experimentando la intensidad como descubrimiento, tú puedes estar experimentándola como reconocimiento. Y esos son dos estados emocionales muy diferentes que usan la misma expresión superficial. Esa discrepancia no hace falsa la conexión, pero sí significa que requiere más conciencia que impulso, porque lo que se siente sincronizado por fuera puede ser aún asimétrico por dentro. Y la asimetría es donde los malentendidos tienden a crecer silenciosamente, no por malas intenciones, sino por diferentes líneas de tiempo emocionales que chocan en el mismo espacio. Y si no estás prestando atención a eso, puedes empezar a creer que el momento está más alineado de lo que realmente está. Lo que te trae de vuelta a una pregunta muy simple pero muy importante. ¿Estás respondiendo a lo que realmente está sucediendo entre ustedes o a lo que tu mente está comenzando a construir alrededor de ello? Porque esas ya no son lo mismo. Y la diferencia entre ellas es donde la claridad se mantiene o comienza a deslizarse. En algún momento empiezas a notar lo más extraño de todo. No es lo que ella dice, no es lo que ella hace, es la forma en que tu mundo interno comienza a reaccionar cuando ella no está. El silencio se siente ligeramente diferente ahora. No doloroso, no dramático, solo notable de una manera que no lo era antes, y te sorprendes haciendo algo que no pretendías hacer. Empiezas a medir la ausencia.
no conscientemente, no en el sentido dramático de esperar junto al teléfono, sino en sutiles marcas de tiempo emocionales. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? ¿Por qué hoy se siente ligeramente más plano? ¿Estaba ella más distante o soy yo más sensible ahora? Y aquí es donde la psicología se vuelve muy real, porque el apego emocional no se anuncia en voz alta. Primero reorganiza tu atención. Si estoy sentado frente a ti, no voy a decirte que esto es simple, y tampoco voy a reducirlo a un juicio moral, porque eso pierde el punto por completo. Lo que importa aquí es la conciencia, no la represión, no la negación, no la escalada, conciencia. Porque lo que está pasando entre tú y ella no es solo sobre la atracción. Y no es solo sobre la edad tampoco. Se trata de dos sistemas emocionales respondiendo entre sí en tiempo real. Uno más moldeado por la experiencia, el otro más moldeado por la inmediatez. Y cuando esos sistemas se conectan, la experiencia puede sentirse inusualmente vívida, como si la vida tuviera un filo más agudo de nuevo, como si algo latente se hubiera reactivado en ti. Pero la viveza no es lo mismo que la dirección. La intensidad no es lo mismo que la compatibilidad, y la resonancia emocional no es lo mismo que la estabilidad. Estas son las distinciones que la mayoría de la gente solo aprende después de que ha sucedido, y no quiero que las aprendas a través de la confusión o el arrepentimiento. Quiero que las notes mientras aún tienes opción, porque la opción es lo que desaparece lentamente cuando dejas de observar claramente tu propia implicación emocional. Ahora, hay algo más que quiero dejarte, y podría quedarse contigo más tiempo que el resto. Si esta conexión es real en el sentido más saludable, no requerirá que te vuelvas menos consciente de ti mismo para permanecer dentro de ella. No te pedirá que ignores el desequilibrio, no te pedirá que apresures el significado antes de que se haya formado, y no dependerá de la ambigüedad emocional para mantenerse viva. La claridad real, la conexión verdaderamente fundamentada, puede sobrevivir a ser vista claramente, incluso cuando es complicada, incluso cuando es imperfecta, incluso cuando requiere restricción, y si lo que estás experimentando solo se siente poderoso, cuando está ligeramente indefinido, ligeramente no hablado, ligeramente en el medio, entonces lo más honesto que puedes hacer no es intensificarlo, es reducir la velocidad lo suficiente para ver qué queda cuando eliminas la incertidumbre. Porque lo que queda después de la incertidumbre, ahí es donde suele vivir la verdad. Y tú mereces conocer esa verdad sin distorsión.